buenas tardes, hermanos míos. Comenzamos nuestra celebración eucarística como comenzamos nuestra vida en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconocemos que somos pecadores, que somos imperfectos, traemos a mente nuestros pecados, nuestras imperfecciones y pedimos a Dios Padre que nos otorgue la gracia de su amor, de su misericordia y perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Así se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y demos gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Todos. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Señor. La
palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando usted regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, y después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habacuc era un profeta en el reino de Judá, el reino del sur. Ellos habían atestiguado la pérdida del reino del norte de Israel, Samaria, quien había caído en manos de los asirios. Y existía una confrontación ahora entre los caldeos y los asirios por control del reino del norte. Y el reino del sur peligraba junto con el centro, Jerusalén, porque los babilónicos tenían sus ojos puestos en la conquista de esos dos reinos. Y el Señor llama al profeta Habacuc para que vaya y le predique específicamente a los gobernantes, a los militares, a los apoderados comercialmente, que cesen de oprimir, de abusar, de ultratrajar a los infelices, a los pobres de la tierra. Que todos somos hijos de Dios y por lo tanto hay que respetar mutuamente nuestra dignidad de ser. La dictadura, la opresión no viene de Dios, porque Dios, quien es amor y misericordia, nos dio un don muy especial, muy valioso: el libre albedrío. David nos recuerda en su canto, en el Salmo, que vayamos con alegría al Señor, que aclamemos la roca, la referencia directa a la roca triangular, que es Cristo, la que fue rechazada por los arquitectos, que es la roca angular de nuestra salvación. Y Pablo
en su continuo diálogo instruccional con su hijo putativo y obispo, San Timoteo, lo reta y le suplica a que comparta sus sufrimientos con los de Cristo por amor al Evangelio, cuidando su oración personal y su obligación como pastor de la Iglesia en servicio al prójimo. San Lucas, en el Evangelio de hoy, nos recuerda y nos da respuesta a través del propio Señor a esa pregunta de los apóstoles: Señor, aumenta nuestra fe. Como confesor, con gran frecuencia muchos se me quejan: Padre, estoy perdiendo la fe. Y yo muy jocosamente les digo: deja revisar mis bolsillos. La fe no se pierde. La fe ni se aumenta ni disminuye. Porque como Dios es un regalo de Dios, que es, no que fue, no que será, sino que es. La fe es un continuo don viviente de Dios en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir nuestra fe, vivirla como Dios nos pide que la vivamos. Aumenta nuestra fe. Y me encanta el ejemplo del Señor. Una semilla de mostaza, minúscula, pequeñísima. Y les dice: si ustedes descubren en sí una fe así de pequeñita, porque todo lo demás que tienen en su cabecita y en su corazón no les deja ver lo grandiosa que es la fe, pero si fuera así nada más, ustedes le podrían decir a ese árbol: desraízate y ves y siémbrate en el mar. Se las puso en China. ¿Ustedes conocen de algún árbol que se pueda plantar en el mar? Yo no. Y más sin embargo le está diciendo: es posible, es muy posible. Y lo es. Porque ¿qué es lo que Jesús hizo con nosotros después de ser creados? Estamos de acuerdo que el Creador es el Hijo por obra y gracia del Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es la palabra. Dios dijo y se hace. Y Él es la palabra de Dios encarnado en nuestra humanidad. ¿Qué fue lo que nos dice después que está toda la creación? ¿Qué le dice a nuestros antepasados? Ves, Adán, ves, y dale nombre a todo lo creado. ¿Qué tengo yo en mi mano izquierda? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Espejuelos? No. Yo tengo un pedazo de nada. Este pedazo de nada se hace algo
cuando yo a este pedazo de nada le doy identidad. Porque Dios me da el poder de darle identidad. Y si le doy identidad, ¿qué acabo de hacer? Crear la nada en espejuelos. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entienden? Esto es importantísimo. Porque Dios hace a la humanidad co-creadora con Él. Somos co-creadores con el Señor. Y si yo tengo el poder por el bautizo y por mandato divino de co-crear, entonces intrínsecamente yo tengo el poder de decirle a esa palma: vete y ponte en el medio de la bahía de Biscayne. Y me tiene que obedecer. Tenemos que entender que es precisamente cómo vivimos ese don de Dios lo que nos da la fuerza y la sabiduría para aplicarlo. ¿Cómo piensan ustedes que Dios desea que se ejerza ese don que Él nos ha dado? Muevan las neuronas que se atrofian. Con fe, pero ¿cómo? ¿Cómo ponemos la fe en acción? No es tan difícil. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y el segundo? Entonces, mi fe es la que me motiva a vivir la ley divina, no para mi favor, sino a favor del prójimo. Ponerla en acción, no egoístamente para mí, sino compartida con mis hermanos. ¿Entienden? Cada cual según sus proporciones. Pero si nosotros pensamos en el otro en vez de en nosotros, entonces estamos viviendo ese don por el que fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. No es tan difícil. El problema es que nosotros, porque siempre el enemigo va a estar ahí, el maligno, el mentiroso: gordo, mira qué rico está ese helado de chocolate. Y no siempre lo mando para el infierno. Si no, no estuviera tan hermoso. Y caemos fácilmente en la tentación. Y Dios desea que para eso nos dio las fuerzas y la sabiduría y su amor intrínsecamente en cada uno de nosotros, que lo pongamos en servicio al prójimo. ¿Qué otra cosa nos dice Jesús en esta parábola? ¿Cuál es el reto que nos presenta? A un nivel chocante, ¿eh? Se los voy a decir. ¿Quién es el servidor? ¿Y de quién? En nuestra relación con Dios, ¿somos sus servidores o queremos que Él sea nuestro servidor? Cuidado. Estamos llamados a ser servidores, pero seamos honestos.
¿Acaso en el fondo y en nuestra forma de expresarnos, en acción y en palabra, no queremos que sea Dios quien sea nuestro servidor? ¿No caemos en el dame, 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 dame? Cuidado. Nosotros somos los servidores. Él es el creador. Lo que pasa es que tiene mucha paciencia y mucho amor y mucha misericordia. Y busca siempre la forma de motivarnos para que entendamos verdaderamente qué es lo que Él desea de nosotros. ¿Qué otra cosa? ¿A qué otra cosa nos reta Dios? ¿Confío verdaderamente en Dios? Cuidado. Esa es una pregunta muy importante. ¿Confío en Dios? ¿Confío en el prójimo? ¿En mis hermanos? ¿O confío nada más que en mí? Son retos que tenemos que analizar para tener una verdadera relación honesta y fructífera con Dios y con el prójimo. Si yo me creo autosuficiente, ¿confío en Dios? ¿O estoy confiando en mí? Créanme, les hablo del corazón y de experiencia propia. Como muchos saben, yo fui abogado civil antes de ser cura. Tuve un poquito de dinero, un poquito de fama y un poquito de poder. Y me creía que era el bárbaro de la película. Y un día me cogió así vulnerable. Rezaba yo a la Virgen por la salud de mi hermana, que hacía poco su hijo más pequeño de 4 años y medio había ascendido al cielo y me la habían diagnosticado ahora con cáncer. Y me fajé con él, me fajé hasta con la Virgen. ¿Quién ganó? Ella y él. ¿Cómo vas a hacer eso? Llévame a mí. Pero ella tiene familia. Expresiones muy humanas, pero no bien conducidas al plan de Dios. Y en un momento de oración profunda, me dio una patada, no les voy a decir por dónde, pero se lo pueden imaginar, que me recordó que desde mi niñez y adolescencia me estaba llamando a servirle como sacerdote, que hasta cuándo lo iba a hacer esperar. Y no fue un quid pro quo, si yo hago esto tú me salvas a mi hermana. No. Lloré amargamente porque él me había confrontado con mi verdad. Yo me creía tan autosuficiente que con mi dinero yo pensaba que yo podía resolver el problema de mi hermana. Y no fue así. Fue poniendo mi confianza en Él. Fue orando humildemente, que mientras más rezaba por ella y su familia y menos por mí, más Él también me llenaba a mí de gracias para poder responder desde mi corazón
a su llamado. Y un buen día renuncié a todo. Y ese día conocí la verdadera felicidad. Y no me arrepiento en nada de lo que he hecho. Y se los comparto para que no cometan errores similares a los que yo he cometido en mi vida. Nuestra confianza tiene que estar siempre en Dios, quien hizo el cielo y la tierra, quien nos dio su aliento para que viviéramos, porque nos creó a su imagen y semejanza, quien coronó nuestra vida con el amor y la misericordia de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, para que nos tratemos unos a otros con ese amor similar con que nos trata Él. Jesús, en referencia directa al Evangelio de hoy, en la última cena, nos dice: no somos esclavos, somos sus amigos, sus hermanos. Se dieron cuenta de que el mayordomo trataba a sus colaboradores como si fueran su esclavo. No había compasión. Para él, el único valor de esos infelices que habían estado trabajando todo el día en la tierra o atendiendo los rebaños era lo que le podía producir y darle poder. Y yo me pregunto, ¿y qué haces con todo eso cuando te llegue la pelona y te lleve? ¿Va a coger el elevador para arriba o para abajo? Cuidado. Nadie es esclavo de nadie. Somos servidores del servidor. Y estamos llamados en servicio de amor y misericordia a amarnos unos a otros como nos ama Dios. Que Dios les bendiga. Reconociendo que somos un pueblo de fe, profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras oraciones a Dios Padre Todopoderoso. Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz del mundo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra Oración. Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anagüins, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor. Señor. Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, oremos al Señor. Recemos de forma muy especial, en acción de gracia, por ese gesto de amor y misericordia que el Santo Padre Francisco ha tenido con el pueblo cubano, al nombrar a Monseñor Juan de la Caridad García y Rodríguez, arzobispo de La Habana, al consistorio cardenalicio de la Iglesia, para que el Señor le ayude con su amor y sabiduría y misericordia, ahora sí servir un poquito más ejemplar su ministerio martirioso. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Padre de amor y misericordia, te presentamos estas nuestras oraciones y aquellas que han quedado en el silencio de la profundidad de nuestro corazón. Admítelas no por mérito nuestro, sino por el único y verdadero mérito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Ahora vamos a tener nuestra colecta. Pasarás a través de los mares y no te ahogarás. Andarás en medio de llamas y estas no te quemarán. Aun si estás ante el poder del
oren mis hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención por el propio Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe.
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, también de nuestros hermanos que se murieron en la esperanza de la resurrección, especialmente tu Hijo Bernardo Martín y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, tus santos, especialmente Fernando, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A las enseñanzas del Salvador, elevemos nuestras súplicas al Padre con las palabras que el propio Jesucristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que es en el cielo, santificado sea, advenga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, si no nos nuestras ofensas, como no nos lleves nosotros tentaciones, se líbranos al mal. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a darnos fraternalmente la paz. Volveré
es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Todas las personas que están dignamente preparadas se pueden acercar a recibir el cuerpo inmaculado y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo perdone.
No puedo creer lo bien que me he portado hoy. ¡Wow! ¿De verdad? Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformado en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Varias cositas antes de la bendición final. ¿Les gusta? Sí. ¿Ya se acercaron y lo vieron? No. No, pues háganlo. ¿Ok? El día 4, la fiesta de San Francisco, lo pusimos aquí. Y lo rifamos, si Dios quiere, el 8 de septiembre. De diciembre, perdón. Ah, bueno. No es la Virgen. Bueno, es la Virgen, pero no la calidad, sino la Inmaculada. Inmaculada. ¿Por qué el 4 de octubre? A ver, ¿quién sabe? Porque San Francisco fue el primero Porque que San instituyó el Francisco nacimiento. fue el inventor de la calabaza, de conmemorar el nacimiento del Señor, más o menos como dicen los evangelios. Yo creo que hizo magnífico labor. En su tiempo era un nacimiento y una villa humana. Hoy en día poner a tres de acuerdo es un milagro de Dios. Entonces nos tenemos que conformar con las imágenes del nacimiento. ¿Por qué lo vamos a rifar el 8, iba a decir otra vez septiembre, de diciembre? Porque tradicionalmente es en la Inmaculada Concepción, en su fiesta, que se ponen los nacimientos en las casas a través de la cristiandad. ¿Cuánto es lo que se está pidiendo? Ya se 5 puede pedir el dolores. 8. ¿Ok? Pedimos 5 dolores para que tengan un ticket, para que la suerte loca y amén. Y así nos ayudan a nosotros en las obras del santuario. También está disponible, ¿dónde está María del Carmen? Aquí. ¿Verdad? Ay, qué cosa. Tenemos los almanaques del año 20. Es un año importante porque es la conmemoración del Santuario Nacional. Este santuario fue designado hace 20 años, el año que viene, Santuario Nacional en los Estados Unidos, y por lo tanto estamos auspiciados por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y el Vaticano y la Santa Sede. Así es que por favor colaboren también con eso. ¿Algo más, hermana? No juegue. Todavía me queda un minuto. Las flores, me dice Sor Elvira. Bueno, no, este es el mes de la Virgen. Y yo les dije a ellos que en mayo y octubre podían traerle flores a la Virgen. Lo que les voy a pedir es, mira, si alguno de ustedes sabe inventar sopa de flores, denme la receta, porque me cuesta mucho cuando hay que botarlas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando traigan las flores, yo les voy a pedir de que si ustedes conocen de alguna persona necesitada de oración, que recen por esa persona antes de salir de esta casa dedicada a mamá. Cojan una de las flores que van a estar benditas por este servidor y llévensela a esas personas como parte del ministerio de amor en servicio al prójimo. ¿Están dispuestos a hacer eso? ¿Ustedes no almorzaron hoy? Tienen un desgano horrible. No se los mando a decir con nadie. ¿Están dispuestos o no? Sí. Amén. Dios Padre Todopoderoso, pedimos tu bendición sobre estas flores y sobre estos hijos tuyos, que ahora serán ministros de tu amor y misericordia por Cristo ¿Viste nuestro cómo impostó? Señor. Amén. ¿Ya? No, ya. Otra vez, ¿ves? Por eso la necesito a mi lado. Recordarles que este es el mes de la hispanidad. Ayer tuvimos una misa con los paraguayos, muy conmovida para mí,
porque los guaraníes de Paraguay fueron los que me regalaron esa imagen preciosísima de la Divina Misericordia. Y ahí es donde voy yo a ella. Pero en la última iglesia que me toca servir, ahí se quedará la imagen de la Divina Misericordia que los guaraníes de Paraguay, con tanto amor, me hicieron y me mandaron con las hijas de los corazones traspasados de la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Así es que todos los días se celebra una misa distinta por algún país de nuestro hemisferio, especialmente de habla hispana. Dígame. El rosario, no, eso ellos saben que en mayo y octubre hay que rezar el rosario. Además, quien les invita, lo rezamos antes de cada misa, ¿ok? Y eso es importante, porque el rosario es lo que nos invita a profundizar en la vida del Señor a través de los misterios de rezar el rosario. Y nos da tiempo para hacer una pauta en nuestro trajín del día y no solamente dedicárselo a Dios, sino también al prójimo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayan en la paz y el amor del Señor. Bien, Adiós. como el cura es un cura travieso, quiero que sepan que ahora son las 4 de la tarde, aunque diga el reloj que es las 4:05, pues lo tengo 5 minutos adelantado.